Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos. Es el programa, nos dice producción, número 18 de este tercer ciclo 2018, así que bienvenidos a una nueva edición. Y bueno, les comentamos que estamos en Canal 30 TDA, sino también nos pueden ver en el canal 22 de Supercanal Digital, y si no, también nos podés seguir y acompañar en Distintos Parecidos a través de www.universidad.com.ar. ¿Por qué estoy hoy acá? Bueno, Fernanda nos va a acompañar a partir de mañana, la conductora de este programa, y en el día de hoy vamos a estar hablando, ya la cámara los está tomando porque los jueves hemos decidido para este ciclo, para este tercer ciclo, y como cada ciclo, el tema del debate joven. Entonces hoy vamos a estar hablando del empleo, pero para eso los vamos a presentar a ellos, a quienes nos acompañan en el día de hoy. Agustín Galán, estudiante de Derecho. ¿Está bien? ¿Sí? En cuarto año, ¿no? Cuarto año, exacto. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. También vamos a estar hablando con Lucas Brusadín, estudiante de Administración. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, y de este lado tenemos a Florencia Moreno, estudiante de Comunicación Social. Así es. Bueno, bienvenida. El apoyo, claro. Y te quedan 5 materias. Ajá, Muy así poquito, es. así que estudiante avanzada en el día de hoy. Y también vamos a estar hablando con Juan Cruz Loyola, estudiante de Historia. Antes de eso, los invito a ustedes y por supuesto a nuestros invitados a que vayamos al clip de Empleo Joven en el día de hoy. En Argentina, durante el gobierno progresista de Cristina Fernández en el 2014, el desempleo se situó en 6,9%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Que hace pocos días se conoció la tasa de desempleo del segundo trimestre, si bien digo, de 6,6, y es la tasa de desempleo más baja registrada para ese trimestre desde el año 1991 a la fecha. Tras la llegada de Mauricio Macri y la implementación de políticas neoliberales, la tasa de desempleo creció al 9,3% en el segundo trimestre del año 2016, afectando a 1.165.000 personas, cifra que representa un incremento de 450.000 personas desempleadas, con relación al tercer trimestre de 2015, cuando se ubicaba en 5,9%. Que muestra que este primer trimestre replica lo mismo que pasó en los últimos 5 a 6 años, la no generación de empleo. Entonces creo que la tarea que tenemos por delante es justamente poner en marcha la Argentina para empezar a crear trabajo de calidad. Y en ese camino hay un elemento, algo fundamental en el futuro de un país, que son sus jóvenes, cumpliendo una promesa de campaña, la ley Primer Empleo. Esta ley que busca que los jóvenes de 18 a 24 años tengan facilitado el acceso a ese primer trabajo. ¿Quieres decir que tú consigas trabajo, tonto? ¿Yo? ¿Conseguir trabajo? ¿Habla en serio? No me di cuenta en ese momento, pero una parte de mi niñez se fue para siempre. ¡Bart! ¿Qué estás mirando? Yo nada, papá. Bueno, como siempre, los Simpson nos acompañan y tuvimos, por supuesto, a la expresidenta y presidente diciendo y hablando no solo del empleo joven. Quiero sumar a las estadísticas del día de hoy que Argentina tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de América Latina, seguida de Uruguay con el 19,2% y Colombia con el 19,1%. Esto es un informe que se realizó en el 2016 a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que de esta manera abrimos el debate y quiero consultarles qué opinan ustedes acerca de el empleo joven, y vamos a llevarlo al contexto de Mendoza. ¿Qué opinan del empleo joven? Bueno, primero, claramente los números están. Hoy en día una política de este gobierno de hacer transparentes los números del INDEC, de que el número de desempleo general es alto. Está bien. En este semestre ronda el 8%, en Mendoza es la mitad, es el 4%. Es un número alto. Venimos de muchos años de estancamiento, de crecimiento en el empleo público, que no es bueno, y en muy poco, casi nada de crecimiento privado, algo que estamos revirtiendo. La del joven, lo que más le afecta es eso. Sabemos que también una política que se está haciendo del gobierno de tratar de ayudar a los jóvenes que se inserten laboralmente. Nosotros estamos trabajando con muchos programas del Ministerio de Trabajo que ayudan tanto al joven que está sin experiencia y a la empresa que los tome, porque en la realidad hoy en día a veces el empresario duda o no sabe tomar, bueno,
con estos programas se beneficia tanto al empresario, dándole parte de ayuda del sueldo, y al chico también, a los que les falta experiencia, se lo está ayudando. Pero bueno, es un camino largo que bueno, lo estamos intentando y lo estamos afrontando, que eso es lo que se tiene que hacer. ¿Consideran que es así, que esto sucede por cuestiones de que hay un estancamiento de una gestión anterior? No, en realidad el problema del empleo juvenil en la Argentina tiene que ver con un montón de otros problemas estructurales que tenemos como país hace tiempo. En el caso particular de Mendoza, es cierto que hay una deuda de las gestiones anteriores respecto a la problemática juvenil en general, pero obviamente no podemos aislar a la provincia de los contextos macroeconómicos y sociales que va viviendo la Argentina. Para hablar particularmente de Mendoza, en el 2013, varias organizaciones, donde incluso participaron, por ejemplo, la Federación Económica de Mendoza, organizaciones políticas y sociales de juventud, armaron una ley de juventud justamente para tratar distintas problemáticas que viven los jóvenes, una de ellas el tema del empleo. Esa ley hoy en día tiene media sanción en la Cámara de Senadores de la provincia y todavía no se ha conseguido tener la otra media sanción en la Cámara de Diputados. Es decir, hay como un vacío, digamos, de normas, digamos, de regulaciones a nivel juvenil en la provincia, y eso es una deuda, digo, de todos los partidos, porque también la Cámara de Diputados tiene ese proyecto ahora cajoneado. Incluso la vicegobernadora de la provincia estuvo realizando hace tiempo la legislatura joven, se recorrió la provincia, bueno, con intenciones de debatir justamente esta ley. Ese es un trabajo que ya se había hecho, pero bueno, se entiende que es una nueva gestión y que la vicegobernadora quiso encarnar ese proceso, pero de todos modos el proyecto sigue cajoneado en la legislatura. Eso por un lado, ¿no? Digamos, la importancia de establecer leyes que ayuden también a los cambios culturales, sociales y políticos de una problemática en particular. Y por otra parte, después, en el último tiempo, obviamente la situación macroeconómica no ayuda al empleo joven, ¿no? No ayuda a que los jóvenes puedan acceder a su trabajo. Ahora Mendoza, estos días, no sé si lo vieron, se presentó un proyecto en la legislatura para, que lo hizo la Unión Cívica Radical, donde el gobierno de la provincia se va a hacer cargo de un bono para pymes para que emplee a personas. Este es un bono, no es mucho, digamos, pero se ve una cierta voluntad de atacar el problema. Son 14.000 pesos por empleado al año, ¿no? Que no es ni la mitad de lo que sale un empleado por mes, claro. Pero se ve que hay voluntad de trabajar el tema. El problema es, perdón si me extiendo un poco, pero es como para tener un poco el contexto de la situación. El problema es que vemos que las políticas macroeconómicas no están ayudando, por un lado porque no hay un crecimiento del empleo, por otra parte porque las pymes, sobre todo, que son en realidad las empresas que más empleo dan en la Argentina, están viviendo una situación difícil, ¿no? Económica, eso no lo podemos negar, digamos, hasta el Ejecutivo lo comprende y lo entiende, me parece a mí. Por eso lanzan este tipo de bonos y de ayudas y demás, porque sobre todo a causa de los tarifazos no pueden contratar más personal. Eso por un lado, y por otro lado también el tema de la reforma previsional, que para mí eso es muy importante y tiene que ver directamente con la problemática joven, porque al aumentar la edad jubilatoria lo que se hace es alargar aún más el tiempo que tiene que esperar un joven para entrar en el mercado laboral, porque ahora son 5 años más que hombres y mujeres van a estar al interior del mercado laboral. Entonces me parece que no es una medida para ayudar a la situación. Concuerdo mucho lo que se está haciendo mucho el gobierno a través de leyes que fomentar las pymes. Sabemos que las pymes, las empresas medianas, están pasando un momento que no es bueno. Vuelvo a repetir, ¿sabe? ¿No? El estancamiento que tuvimos durante 12 años deja sus secuelas, pero en la reforma previsional que se amplía esa edad no es obligatoria. O sea, no es que la persona se lo obliga a que tiene que seguir trabajando hasta que se jubile, sino que es opcional para la persona. En ese sentido, muchas personas que tienen ganas de seguir trabajando y lo pueden hacer. Pero básicamente, si uno pierde poder adquisitivo año a año con su salario y sabe que se va a jubilar con un monto que no era el que esperaba para lo que era el proceso anterior, que siempre las paritarias cerraban por encima de la inflación y el poder adquisitivo iba aumentando. Hoy ha tenido una disminución, claramente ese trabajador va a elegir seguir trabajando y no va a ser una opción liberada de decir, bueno, no, tiene que elegir seguir trabajando porque sabe que cuando llega a su momento de jubilación pierde capacidad adquisitiva y la ha venido perdiendo a lo largo de los años con esta gestión. Las paritarias a la baja son un factor que hace casi obligatoria la necesidad del trabajador
de seguir trabajando frente a esta oportunidad, digamos. Bueno, hay una realidad, ¿no? Lo podemos asociar a las pymes, también lo relacionamos también a la reforma previsional, pero para no irnos de tema, ¿no? Y enfocarnos en este primer bloque acerca del empleo joven, ¿hay dificultades hoy entre los jóvenes para acceder a un empleo? A ver, es un problema sumamente de fondo. Por ir retomando un poquito de lo de antes, a ver, primero lo que ha hecho este gobierno es asumir que la realidad es esta, ¿bien? Por ende, a ver, el empleo, y fundamentalmente el empleo joven, a partir de convertirse en problemática, ha tenido el efecto de bola de nieve. Bien, entonces gobierno tras gobierno lo han dejado pasar, el problema ha sido incrementando, hoy en día se ha parado la pelota y desmenuzando el problema nos dimos cuenta de que la situación no es grave, es gravísima. Porque lamentablemente los pilares de la cultura de trabajo están dinamitados. Bien. A ver, se ha formado a través de políticas clientelistas, lamentablemente lo que hoy en día tenemos es gente que por ahí, en vez de pensar, a ver, yo me levanto el día de mañana y quiero traer a ver, voy a trabajar todos los días, pero especulo con tener siempre algo mejor. Lamentablemente en muchos casos de los chicos hoy en día dicen, bueno, a ver, voy a trabajar hoy en día y de última le digo que no me ponga en blanco porque si en negro sigo cobrando el plan. Ese chico no se da cuenta de todas las cosas de las que no es parte, ya sea de una obra social como de un montón de cosas. Entonces el tema de la cultura de trabajo es clave en ese sentido. Claro, ¿consideras que es una de las... No, considero que sí, es uno de los fundamentos. A ver, lo que dicen los chicos es verdad. A ver, tampoco se puede disentir en todo, o sea, hay una realidad en todo esto. Pero el tema de la cultura de trabajo, el tema de la vocación de los chicos, el tema del oficio de los chicos es clave. Porque está mucho la crítica de las grandes empresas, las mini empresas, el extranjero. La realidad en todo esto es, puede venir la mismísima General Motors, puede venir Microsoft, el verdurero de la esquina, no va a contratar un chico que no sabe diferenciar un rastrillo de una pala, básicamente. Bueno, en esto me quiero quedar con vos y consultarles también acerca de esta cultura del trabajo. ¿Consideran que es así? ¿Los jóvenes estamos preparados para salir al mercado laboral? Mirá, yo por un lado, para seguir con el hilo de la conversación, tenemos que saber que la mitad del trabajo en la Argentina es un empleo informal. Y tenemos que saber también que los jóvenes, en su mayoría, por ejemplo, un joven de 18, 19, 20 hasta los 24 años, es decir, mientras está haciendo su carrera, generalmente ingresa a trabajar a rubros que se manejan en negro, como por ejemplo, que para mí es gravísimo, el empleo en el rubro gastronómico. Por ejemplo, muchos jóvenes trabajan de mozo. Sí, quizás es su primer empleo y llega al área gastronómica, que es la que más demanda, o en la ¿no? cocina, o el lavar en los restaurantes y demás, y sabemos que en ese rubro, primero, que los explotan porque pagan un sueldo que ni siquiera se puede equiparar a un salario mínimo vital y móvil, y segundo, están en negro por tiempo indeterminado y a su vez los despiden cuando quieren. Primero eso, digamos, hay una dificultad para acceder al mercado laboral, digamos, eso hay que decirlo. Y por otra parte, creo que la Argentina tiene una cultura del trabajo, me parece, ¿no? Por eso nuestro país siempre ha podido levantarse y salir de crisis de las que nunca nos imaginamos que podíamos salir. Lo que pasa también es que la cultura del trabajo es algo que se enseña, algo que se aprende también. Lo que pasa es que cuando se cierran todas las posibilidades y cuando uno ve tantas dificultades, también la cultura del trabajo se va perdiendo. ¿Qué cultura de trabajo podemos enseñar a nuestros jóvenes si tenemos la mitad del empleo no registrado? Sí, además creo yo que es hasta cierto punto un argumento un poco peligroso desde lo ideológico decir que hay un problema del trabajo joven porque el joven no tiene cultura del trabajo en vez de asumir que la realidad es que hoy en día la situación ha empeorado en relación a lo laboral en general y que en esa situación de complejidad en lo laboral, del acceso al trabajo, el joven siempre va a ser el más perjudicado. Digamos, uno querer atribuir una cuestión de cultura a un joven me parece que es sacarle la responsabilidad a quienes las tienen, que es un Estado que desde que gestiona, desde el nivel nacional no ha podido bajar un punto, un dígito, la desocupación. No, ¿cómo que no? No, bueno, vamos a ser sinceros, las cifras oficiales tampoco dicen que baja la desocupación. No. Lo único que dijeron fue, había una cifra que estaba dibujada, hoy traemos a la realidad la cifra, pero no se ha trabajado para gestionar una baja en ese índice de la desocupación. Igual, permitime sentir, a ver, no es peligroso decir los problemas como son. A ver, la Argentina tiene problemas culturales para hace mí, años. Ideológicamente El tema del trabajo lamentablemente es un problema que hemos tenido acreciente en estos últimos años. La cultura no es un problema tampoco. Ojo ahí con decir que la cultura es un problema. A ver, hay una generación de chicos. Hoy en día hay chicos que tienen 22, 23 años. Han crecido viendo a algún pariente cercano cobrando un plan, haciendo algo en la casa todo el día, ¿entendés? Y no te estoy diciendo a alguien directamente, no te estoy diciendo que el hermano ni que nadie, ni te estoy diciendo tampoco que lo llevan a marchas, ni mucho menos. Yo te estoy diciendo que el tipo directamente está viendo a alguien que
no labura. Pero por ejemplo, tengo una pregunta. Por ejemplo, en Mendoza... Dejá terminar y termino en eso. A ver, ese chico el día de mañana, lamentablemente es muy difícil cambiarle la temática. Entonces, a ver, nosotros como jóvenes lo que tenemos que apostar a los chicos es decirle, a ver, el mercado laboral es lo que es, ¿entendés? El mercado laboral está ahí, el mercado laboral es algo abstracto porque es algo que se va cambiando de momento a momento. Lo que tiene que lograr uno es adaptarse a ese mercado laboral. Y lamentablemente en los últimos años se ha aislado a los chicos del mercado laboral, porque hoy en día, como te lo dije al principio, hoy en día un chico, dentro de esa especulación, está ir al ANSES y ver qué puede conseguir, ¿entendés? Cuando lo primero que tendría que hacer para ese chico... A ver, no estoy generalizando ni de todos los chicos, pero hay una gran cantidad que sucede eso. Cuando lo que tiene que suceder es que desde la casa el chico tiene que asumir que el empleo es algo que dignifica y es algo que te genera valores. Y uno de los valores que genera el empleo, y perdón que me extienda, es la conciencia. Cuando yo trabajo, soy consciente de lo que valen las cosas. Cuando yo trabajo, soy consciente de lo que vale la mesa, de lo que vale un celular y de lo que vale cualquier cosa. Completamente. Bien, entonces, si yo soy consciente de lo que valen las cosas, yo sé que en una de esas, en vez de comprarme el mejor celular, me conviene comprarme uno no tan bueno, pero que sé que me va a durar. Y esa plata usarla para otra cosa. En una de esas, yo sé, con la conciencia que tengo, decir, che, a ver, quiero estudiar. Y en mi casa la situación es esta. Si soy consciente de las posibilidades que tengo, yo puedo sentarme en mi casa y decirle a mis viejos, che, quiero estudiar, quiero progresar, quiero crecer en esto. Y más allá, llevándolo un poco más allá, estoy con alguien, estoy con una pareja, también te genera la conciencia de decir, che, estoy en pareja, me cuido, porque si se da la gracia de tener un hijo, también hay que asumir que son responsabilidades. Y te lo digo ¿por qué? Porque hoy en día, lamentablemente, los chicos, te aparecen chicos con realidades tremendas. ¿Entendés? Bueno, en eso me quiero quedar en un puntito. ¿Es así que los sectores quizás más desfavorecidos son los que tienen más dificultades para encontrar empleo? Mirá, perdón, yo creo que es un problema que abarca a todos los jóvenes. Un problema que va desde la secundaria, que lamentablemente es un problema de educación pública sobre todo, que no es culpa, es tanto culpa de la gestión anterior como hace 30 años, que lamentablemente la educación pública viene en baja. Y los alumnos no salimos preparados de la secundaria. Bueno, eso es un tema que es un podemos tema muy debatir. importante y importante hacer foco tanto en las capacitaciones de los chicos. Bueno, en Ciudad de Buenos Aires se hablaba de hacer pasantías en empresas privadas, que muchos lo estaban en contra, pero a mí me parece una buena idea para que los chicos, estando en la secundaria, sacando los abusos laborales que hay, que existen y van a existir en este gobierno y en los anteriores, está bueno que los chicos sepan lo que es trabajar en una empresa, lo que es cumplir un horario. Mira, ahí te puedo decir algo respecto a esto que vos decís de las pasantías. Sí. Yo, por ejemplo, lo veo en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, que uno dice, bueno, la pasantía para que el alumno adquiera experiencia, se pueda insertar en el mercado laboral, sí. Pero la pasantía se termina convirtiendo en una explotación hacia un estudiante que no tiene otras herramientas, porque terminas estando 2 meses trabajando gratis y después incluso te contratan con un salario mínimo o menos de lo que te tienen que pagar y despiden al empleado que está contratado. Mirá. Y lo vimos en el caso, por ejemplo, del diario Los Andes, del diario 1. Mira, yo tengo un Entonces problema. una cosa, eso tampoco es enseñar la cultura del trabajo. No, obvio, es que, a ver, el empresario que trabaja en negro, que muchos empresarios son muy pocos hasta argentinos, va a existir siempre. Tienen un Estado que los controle. Y te cuento un programa, si me da un segundito para contarlo, que son unos programas que son del Ministerio de Trabajo, que es más, se creó una gestión anterior y con esta gestión se mantuvieron y se llaman entrenamientos para el trabajo, que son una especie de pasantía rentada, que la parte del sueldo lo paga el Ministerio de Trabajo, son horas controladas de trabajo, son 4 horas diarias, de lunes a viernes, se le hace un control semanal a las empresas, también se controla que no despidan, porque es una realidad. Hay empresarios que prefieren tomar pasantes y despedir a un empleado en blanco, ¿no? Al contrario, si la empresa hace grandes despidos, no los puede tomar. Entonces, nosotros somos conscientes como gobierno del problema que tienen los jóvenes. Y hasta hay muchas herramientas que la gestión anterior, IDEO, que lamentablemente se aplicaban mal. Nosotros lo estamos volviendo a aplicar y por eso recaen en las pasantías. Claramente hay empresas que se van a abusar, pero nos estamos trabajando para que las pasantías funcionen, tanto para el empresario como para que el chico tenga su primera experiencia, sepa lo que es un trabajo, y eso lo estamos haciendo. Y ya te termino, y te recaigo en la cifra que me decías recién. Veíamos en el informe una cifra de nuestra expresidenta hablando de la cifra más baja del INDEC. Creo que fue algo de lo más desvirtuado que tuvo el kirchnerismo fue el INDEC. Este gobierno dijo, tenemos un desempleo que rondó el 9,3 y se bajó. Se recuperaron, hoy tenemos casi 200.000 puestos de trabajo recuperados. Bueno. Falta un montón.
pero estamos encaminados y tenemos un rumbo. Agustín, bueno, lo vamos a dejar al tema porque la verdad es que es más que interesante. Es necesario que conozcamos los programas que se realizan a nivel nacional y en el próximo bloque los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a hablar del rol del Estado y bueno, la relación que tiene con el empleo joven y los jóvenes de Argentina. Recordá que estamos en Instagram y en Facebook como Distintos Parecidos, sino también en Twitter como @dpsenalU. Ahí nos vas a encontrar para que te sumes al debate del día de hoy. Nos vamos a un muy breve corte y enseguida regresamos con el debate. Regresamos entonces al segundo bloque de Distintos Parecidos y vamos a abrir este bloque con las redes sociales. ¿Qué es lo que se está diciendo del empleo joven en el Twitter? Vamos a irnos para allá. Hoy desde el Instituto de la Juventud y la Comisión Nacional de Microfinanzas entregamos junto al ministro Nicolás Dujovne 400 microcréditos a jóvenes que fueron acompañados en formación financiera para desarrollar sus emprendimientos. Es el primer tuit que va en el día de hoy. El siguiente dice: ser joven y buscar empleo sigue siendo uno de los problemas centrales en la Argentina. Lo que dice la gráfica, si sos joven tenés el doble de chances de estar desocupado. Y un poquito más abajo, y si sos una mujer joven, más del doble. Esto un poco refleja la brecha que tenemos entre hombres y mujeres. Alessandro, conclusión, Expo Empleo Joven, una de las expos reconocidas. El ensayo general para la farsa actual, Teatro Antidisturbios. Lo leímos hace un ratito y producción me dijo, es una canción de Los Redonditos de Ricota. Triste imagen del desempleo juvenil en Argentina. Y la última dice: él es Jonathan, tiene 22 años y fue a la Feria de Empleo Joven en Mendoza. Allí adquirió herramientas que le permitieron tener hoy su primer empleo. Estate atento. Próximamente anunciaremos el calendario con nuevas fechas de la feria. Esos son entonces los tweets que nos acompañan y que están relacionados con empleo joven, y como lo habíamos anunciado, queremos conocer y queremos saber su opinión acerca de cuál es el rol del Estado para con los jóvenes al momento de llegar a un primer empleo. No, bueno, el Estado tiene un rol muy importante, en la vida de todos los ciudadanos. Como puedas ver, están en los tweets, ya que son de funcionarios, de lo importante de las medidas que se está tomando el gobierno, ya sea desde ayudando a los jóvenes para insertarse laboralmente, o también que tengan otro camino que es de emprender, de su propio emprendimiento, y también se está dando esa a través de créditos, de financiamiento. Entonces estamos tratando de buscar esos dos puestos, de la persona que busca insertarse laboralmente y de aquella persona que busca a través de un emprendimiento, ser su propio jefe, de desarrollar su idea, y son dos polos que estamos, o dos patas que estamos intentando fortalecer. Sí. Así que en ese sentido el rol del Estado es muy importante y bueno, estamos muy enfocados en eso. Florencia, ¿qué se ha realizado desde la gestión anterior para fomentar el empleo? Bueno, en primer lugar, lo que se intentó hacer era disminuir los niveles de desocupación y los niveles de pobreza. A lo que apostó a nivel económico el gobierno anterior fue a la dinamización y crecimiento y desarrollo del mercado interno y de la industria nacional, lo que permitió que mucha gente ingresara al mercado laboral. Recordemos que terminamos en el 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, con una pobreza del 40%. Era una situación complicada. El modelo económico del gobierno anterior era ese, ¿no? Fortalecer el mercado interno, alianzas con los países regionales, sobre todo de América del Sur, y fortalecer la industria nacional. De ese modo, bueno, además de crear universidades nacionales y demás. Después también se creó un programa que lo que hacía era pagar el sueldo al empleado, como a la empresa a veces le costaba también, sobre todo por el costo laboral que tiene la contratación de un empleado, el Estado lo que hacía era pagar el sueldo, la mitad del sueldo de ese empleado por un tiempo... Programa de inserción laboral. Exacto, por un tiempo determinado, que el presidente ha anunciado algo similar a ese programa que teníamos. Claro. Se actualizaron los montos y se amplía la duración del programa. Exactamente. Piden hasta 6 meses y este programa Empalme a la empresa recibe, si es jornada completa,
4.000 pesos por mes por 24 meses. Y por otra parte, también lo que se hizo fue alentar a que los jóvenes pudieran estudiar y de este modo recibirse, y después de recibirse poder encarar un trabajo, un oficio o una labor profesional en el rubro que ellos querían, ¿no? Este es un problema que se está teniendo ahora porque necesariamente cuando la situación económica desmejora y además pasa algo también en el sistema capitalista, que es que muchas veces los jóvenes se terminan volviendo sostén de familias, ¿no? Esto no es una situación que sucede solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Entonces esto impide que la masa, digamos, de jóvenes que tienen la suerte de tener trabajo puedan continuar con sus estudios universitarios, y esto a su vez termina en un círculo vicioso que los hace seguir trabajando en negro, claro, en un rubro que tampoco desean. Y por otra parte también obviamente se apostó muchísimo a la innovación y al desarrollo. En el gobierno anterior, lo que dio trabajo a un montón de personas, científicos, ingenieros y demás, que estaban sin trabajo hasta ese momento, porque por ejemplo no existía una central Atucha, o antes no podíamos hacer un satélite. Bueno, nosotros le dimos trabajo a ingenieros y a un montón de científicos que se dedicaron a hacer 2 satélites y que antes no tenían dónde trabajar. Recordemos de hecho también que muchos científicos volvieron a la Argentina después de haberse ido en el 2000. Por eso digo que hay que analizar, sí o sí, cuando hablamos de cuestiones sociales, de problemáticas sociales, hay que analizar el contexto completo, porque una cosa siempre tiene que ver con la otra. Por eso, cuando todos crecen y cuando todos nos va bien, obviamente el empleo joven mejora. Y una cosita más, con respecto al rol del Estado, a mí siempre me quedó grabada una frase que dijo Lula una vez, que es que si nosotros nos consideramos como que todos somos hijos del Estado, el Estado siempre tiene que tender a proteger a los más débiles. Y los jóvenes son una porción de la sociedad más débil que tiene que proteger el Estado. A ver, para complementarlo del rol del Estado, por ahí cayendo en lo que dijo Lula, estoy sumamente en desacuerdo. A ver, el Estado somos todos y todos tenemos que abarcar todo. O sea, el Estado está ahí. Para complementarte la pregunta, el Estado tiene que brindar las herramientas, tiene que brindar la administración, y tiene que brindar también el saneamiento de las cosas. Bien, a ver, nosotros como participantes del partido que hoy en día es gobierno, lo que tenemos que hacer como funciona es ir y acercar el Estado a la gente, indicarle a la gente que mira, hoy esto funciona, hoy esto ya no es un plan que te van a acercar si hablas con tal y tal, no, hoy esto vas en C si lo gestionas de esta y esta manera y funciona, y se han gestionado montones de cosas. El tema es el siguiente, el tema es que el Estado está ahí, el Estado, como les dije al principio, es algo abstracto, el Estado está ahí. Y si no promovemos a que la gente se acerque a buscar herramientas, con todo el nivel de decepción que tiene la gente, que es comprensible en ciertos casos, va a ser muy difícil. Entonces, a ver, el Estado lo que tiene que lograr en este momento es que la gente vuelva a confiar en él. ¿Entendés? Pero una pregunta, ¿dónde está el Estado cuando un joven no encuentra trabajo? ¿Qué hace el Estado? El Estado te tiene que brindar las herramientas y tiene que brindarte la contención. ¿Pero qué hace hoy el Estado? El Estado, por ejemplo, hoy en día, como conseguimos que hay muchas herramientas y planes que la gestión anterior hizo, que claramente no funcionaron porque dejaron un país con 30% de pobreza y números de desempleo altísimos, que nosotros en lo que son en la base de esos problemas están buenos y les hemos mejorado, como hablé recién, del programa Empalme, todos los en relación a la ciencia. Es más, el mismo ministro de Ciencia sigue siendo Lino Barañao, que es el mismo de la gestión actual. Entonces se están manteniendo las cosas. Pero claramente hay algo que no funcionó, porque los números son otros. Los 30% de pobreza de ese gobierno nacional popular están, y nosotros lo estamos intentando bajar. Ahora, hay una realidad que hablamos, por ahí quiero hacer hincapié en, creo que el contexto en el que nos convoca a todos como jóvenes también, y el contexto en el que nos convoca también en el lugar en el que estamos hablando en este momento, es plantear también la herramienta del rol del Estado como educador también para la formación a la hora del empleo. Y creo yo que realmente hemos tenido una situación que cuando hablábamos de la gestión anterior, la búsqueda de la creación de universidades no tenía solamente que ver con que las universidades tenían que ser más porque más pibes podían estudiar porque estaban en una situación más digna, sino porque se los asumió como trabajadores que necesitaban desarrollarse en su lugar, en su educación, en el lugar en donde ellos viven. Es decir, si vos sos del partido de Hurlingham, no tenés que bajar a la ciudad de Buenos Aires, a la UBA para estudiar, sino que podés desarrollarte en tu contexto. Creo que esa fue una herramienta para asumir que el trabajo en el joven muchas veces es un trabajo temporal, porque lo que nosotros queremos es una especialización, es poder desarrollarnos profesionalmente en lo que buscamos.
esa fue, creo yo, una de las grandes victorias del gobierno anterior, cuando disputa y discute generar universidades públicas, a pesar de que algunos creían que estábamos haciendo universidades por todas partes, como si eso fuera algo negativo. Se dio la posibilidad de que jóvenes se formaran profesionalmente al mismo tiempo que se desarrollaban laboralmente, porque no íbamos a negar que los pibes no pueden esperar a recibirse para tener un trabajo. Y la realidad no solo que hoy no es esa, sino que cuando nos recibimos como profesionales, yo estudio historia, voy a recibirme de docente, profesor, la realidad es que yo hoy veo que mi situación es mucho más precaria que la que hubiese tenido si me hubiese recibido con la gestión anterior. ¿Por qué? Porque se han cerrado paritarias a la baja, porque ese joven entró y ahora tiene una reforma previsional. Hay un montón de factores que hoy nos hacen sentir precarizados como jóvenes, a pesar de haber tenido lo que se espera en teoría como lo máximo que uno tiene que tener para poderse desarrollar en el trabajo, que es un título de educación superior. A pesar de eso, hay un gobierno que verdaderamente precariza, entonces a mí no me termina de cerrar esta búsqueda de bajar el desempleo joven al mismo tiempo que se dan todos estos factores, digamos. Y eso que también en Argentina, porque pensemos en la situación de jóvenes de otros países hermanos, en la Argentina tenemos la suerte, que en realidad no es una suerte, sino que es una política de Estado, de la cual la mayoría de la sociedad está convencida, tenemos una educación pública y gratuita. Pensemos en los hermanos chilenos, brasileños, paraguayos, uruguayos que vienen a estudiar en la Argentina, porque además de allá tener que trabajar, tienen que trabajar también para pagar la educación que por ahí no terminan de pagar nunca. Entonces, digamos, en ese sentido estamos favorecidos. Es que nosotros, vuelvo a repetir, yo celebro la educación pública y nadie puede estar en contra de que se abran más de universidades. Si no, el problema que se le criticaba es que desviaban fondos. Se lo criticó, digamos. El problema es que se desviaban fondos. Si vos tenés una universidad que era de las plazas de Madre Mayo y desviaron fondos, y no está bien. Me parece que el tema del Yunma es un tema bastante más complejo que el tema de haber discutido judicializado. Es que no había complejizado. Era un instituto que se nacionaliza, pero no lo creó el gobierno. Y defiendo la educación pública y para mí es un orgullo que tengan hermanos chilenos que vengan acá. Agarrar un caso tampoco sirve para generalizar. Pero se repetían muchos casos. Ese es el problema. Te vuelvo a repetir, la gestión anterior, sacando muchos problemas que vamos a disentir, y tenemos posturas distintas, por algo ustedes están en un partido y nosotros estamos en otro, creemos que hay muchas ideas que fueron buenas y las estamos manteniendo. ¿Qué pasa? Lamentablemente no tienen control, y el control significa ajustar, sino el control significa evitar que se desvíen fondos para una universidad. El cual el presupuesto para educación se ajustó. No, sí creció. No, se ajustó el presupuesto pero hoy en día es muy fácil, o sea, separarlas todas las números, y donde que más nos duela tener casi el 29% de argentinos en la pobreza. Está en internet y es algo transparente y está. Lo puedes ver y va a ver que el Fijain Index y el presupuesto de educación creció. No hay mucha vuelta que darle. Hoy los números están. Nos está tocando a nosotros hacernos cargo del descalabro que hizo la gestión anterior. En el primer presupuesto del presidente, el presupuesto de educación pasaba del 6% del Producto Bruto Interno al 3%. Sabemos que la política educativa no es una política que le interese demasiado a este gobierno. Bien, entre las realidades y lo que estamos escuchando un poco, los que estamos acá atentos, ustedes mencionan acerca de programas, también acerca del rol educador que tiene el Estado y también hablamos, ¿no?, del papel que tuvo la gestión anterior, en lo que bien dijiste, Florencia, acerca de la innovación y el apoyo a los científicos y a los ingenieros en nuestro país. Nos vamos a ir a un breve, pero muy corto corte, vale la redundancia, y enseguida regresamos. Pero ahora no solo con el papel del Estado, sino también cuál es el rol empresarial en el empleo joven. Quédate con nosotros, estamos en Distintos Parecidos, ya volvemos. Regresamos al último bloque del día de hoy, de este jueves, Debate Joven. Nos acompañan estudiantes universitarios de nuestra casa de estudios y tengo información que quiero compartir hoy con ustedes porque los jóvenes, como bien dijimos al principio, deben enfrentar una tasa de informalidad más alta. Esto lo hemos hablado un poco hoy. Y en la mayoría de los indicadores de mercado de trabajo, los jóvenes observan disparidades entre hombres y mujeres que incrementan esa desigualdad a medida que transitan hacia la edad adulta. Quería consultarles acerca de qué opinan sobre esto, la disparidad que hay entre mujeres y hombres, en este caso jóvenes, hablemos. Sí, obvio, nosotros es un tema que la verdad que preocupa.
tema que nadie puede estar todos tenemos peronismo, de oposición, tenemos que estar unidos para afrontar esto. Nuestro presidente fue muy claro en el inicio de la Asamblea del Congreso de plantear en discurso tan importante la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, de lo injusto, de que una mujer gane menos por su cuestión de género, y la verdad que eso es muy valorable y ojalá que el Congreso se pueda dar y se saque una ley que pueda igualar eso, porque la verdad que es algo totalmente injusto, porque claramente tenemos que apuntar a la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Bien. Sí, claramente al haber una desigualdad de género que es parte del sistema patriarcal en el que vivimos, obviamente la mujer siempre en una situación compleja se va a ver todavía más desfavorecida que el hombre, y también tenemos que tener en cuenta que hay rubros que solamente todavía siguen contratando o dándole prioridad solamente al hombre. Incluso si uno va a alguna consultora hoy en día como empresa a pedir gente para trabajar, te dicen, ¿querés que sea hombre mejor o mujer? Porque la mujer es más conflictiva, porque se puede quedar embarazada, porque se puede enfermar más seguido. Entonces la mujer siempre se va a ver más desfavorecida que el hombre. Por eso es muy importante que la ley pueda regular eso. Claro. Sí, pero es para complementar, a ver, soy un plomazo diciendo lo cultural, pero a ver, es sumamente cultural el problema que tenemos, y en el tema de género es gravísimo, hoy en día está aflorando un montón, y en el tema del empleo es algo que ir incluso mucho más a fondo, porque es como dice ella, son causas de fondo, o sea, son causas mínimas, porque es verdad, una mujer a un empleo y el tipo está diciendo, y sí, se va a embarazar, no va a venir más. Claro, se encuentra quizás en una situación... Entonces, a ver, a través de esto es gestión, legislación, esto es tratar el tema. Y ni hablar de la joven que es madre a su vez también, ¿no? Es tal cual. Se quiere conseguir un trabajo y ya es una... Creo que igual hay un conflicto muy fuerte en el hecho de que esta situación de desigualdad y esta deuda que es histórica verdaderamente en el tema de la diferencia del acceso al trabajo del hombre y de la mujer, y cómo lo hemos reflejado en este caso precisamente en los jóvenes, creo que una de las grandes partes del conflicto también está de nuevo en el trabajo en negro, digamos. Bien. Es mucho más explícito, y la realidad es que eso no lo va a regular una ley, sino que lo va a regular combatir también el trabajo en negro y poder alcanzar eso, digamos. Bueno, vamos a volver al tema en un ratito, porque ahora vamos a sumar una nueva voz en esta mesa de debate, porque está con nosotros del otro lado en comunicación telefónica Roberto Reutemann, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Roberto, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. ¿Cómo andan, Carolina? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos consultarles, hoy estamos en Debate Joven con alumnos de nuestra casa de estudios y queríamos sumarlo a la mesa de debate y consultarle cuáles son los porcentajes de ocupación, subocupación y desocupación que encontramos en lo que tiene que ver con el empleo en los jóvenes. Yo, antes de eso, una noticia y con una consideración sobre lo que conversaban recién sobre el tema de género, ¿no? Ojo, muchachos, que a partir de mañana la directora general de la CIA va a ser una mena. El presidente Trump acaba de tomar la decisión de nombrar a una mujer en la CIA. Eso que aparece con la película de James Bond como la mujer M, ¿se acuerdan? Bueno, eso va a ser la... no, fuera de chiste, en realidad el tema, antes de ir al tema del empleo juvenil, sí. El tema de la desigualdad sigue manifestándose, como muy bien decían los chicos ahí, es una de las muestras nada más de la injusticia de la sociedad patriarcal que construimos, esta sociedad que nos enseñó que, digamos, en la modernidad, ¿no?, que el hombre había nacido para dominar la naturaleza y dominar los seres inferiores. Ahí nomás leímos que había que dominar a los animales, ahí nomás leímos que había que dominar a los de otra raza, y obviamente ahí leímos que había que dominar a las minas también, digamos, ¿no? Entonces, claro, esa concepción lineal del patriarcado con la que venimos viviendo, manteniéndonos hace muchos siglos, es la que me parece debe ser cambiada en un esfuerzo colectivo, no solo en la legislación. Bien señalaban los chicos ahí, hay una diferencia, por ejemplo, de remuneraciones. Se estima que la diferencia de remuneraciones por igual trabajo en el nivel formal, en la Argentina, según INDEC, es del orden del 27%, en el informal pasa el 35%, ¿no? Y ustedes saben que en el sector informal hay muchas más mujeres que hombres por muchas de las naturalezas que se realizan y algunas de las características que tiene de la informalidad de horario, bueno, de poder realizarse en el hogar y demás. Estamos frente a un lío.
Regresamos al último bloque del día de hoy, de este jueves. Debate Joven, nos acompañan estudiantes universitarios de nuestra casa de estudios. Y tengo información que quiero compartir hoy con ustedes porque los jóvenes, como bien dijimos al principio, deben enfrentar una tasa de informalidad más alta. Esto lo hemos hablado un poco hoy. Y en la mayoría de los indicadores... No necesariamente es así. ¿Y por qué sucede eso? Es cierto que en términos relativos hay más desocupación en sectores de bajo nivel de instrucción que de alto nivel de instrucción. Pero lo que también es cierto, que por más que tenga un título de ingeniero, contador, médico, abogado, lo que tenga, no tiene el empleo ni el futuro asegurado, ¿no? Digo, ¿por qué señalo esto? Porque me parece que es una edad importante en tener experiencia fuera de lo que es el estudio estrictamente. Yo siempre les recomiendo a los alumnos que traten de hacer alguna changuita, hacer algún trabajito, aproximarse al mundo del trabajo. La UNESCO demostró hace mucho tiempo atrás que los jóvenes que conseguían trabajo más rápidamente eran aquellos que tenían alguna experiencia realizada durante el periodo de estudio, digamos, mientras se preparaban como estudiantes, ¿no? Y la verdad que eso no solo enseña, sino que además es una especie de ancla, de cable a tierra, de llamado a la realidad, frente a tantas cosas teóricas y alejadas de la realidad que vemos en distintas disciplinas. No, yo a las chicas de trabajo social les digo siempre, vayan a llegar a encuestas, vayan a la DEIE, trabajen en la EPH. ¿Por qué? Porque es una manera de conocer lugares, circunstancias, condiciones que si no, no conocería. Y por otro lado se forman profesionalmente. A todos los alumnos en general les aconsejamos que vayan teniendo alguna experiencia, porque fíjense lo que está sucediendo. Digamos, quiero hacerla corta, no lo quiero hacer muy larguito, pero en la misión del sistema educativo formal en el mundo no es solo aprender a aprender a hacer, ni siquiera aprender a emprender, ¿no es cierto?, desarrollar destrezas empresariales, sino lo más difícil es aprender a aprender, ¿no?, por la velocidad con que el caudal de conocimiento se va renovando, va cambiando, y aprender a vivir juntos. Este es el desafío más grande que hay. Entonces, hoy en día lo que se valora muchísimo desde el punto de vista de un empleo, estamos hablando de un empleo un empleo en las condiciones tradicionales, ¿verdad? Con jerarquía, con remuneración. Lo que se valora mucho es la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de aprender, ¿no? ¿Me escucha? Sí, sí. Sí, Roberto, respecto a lo que nos está contando, que es más que interesante sumarlo al debate, quería consultarle a usted como profesor, ¿cuáles son las causas que usted considera que haya, de alguna forma, desempleo en nuestro país? ¿Cuáles son las causas principales, además de lo que usted mencionó recién acerca de esa experiencia que el alumno debe ir tomando fuera del ámbito universitario? Mire, las causas del desempleo son también las mismas que lo clasifican y caracterizan, ¿no? En primer lugar, tenemos una situación macroeconómica general, donde si usted tiene una situación de crecimiento económico, de buenas expectativas, sí, en general, por supuesto, se tiende a contratar más trabajadores. Si sus expectativas no son esas, de ninguna manera entonces lo va a hacer. Pero dentro de los tipos de desempleo, de la forma de desempleo, hay alguno que se llama el estructural, que me parece que es el que más peso tiene en América Latina en general y en la Argentina en particular y también en Mendoza, que es el desacople que hay entre la oferta y la demanda del trabajo. O sea, lo que se requiere desde el sector productivo, de servicio, y lo que brinda el sistema educativo. Ahí hay que trabajar mucho también afiatando las relaciones, hay esfuerzos grandes que se realizan, pero no son suficientes. Los institutos tecnológicos universitarios es una gran experiencia que empezó el rector Beltranú, que tenía por objeto formar mandos medios, ¿no? Se detectó una necesidad de mandos medios. Sí, lo entendemos. De mandos medios en las empresas, de la misma manera que, bueno, cuando se creó la Universidad Tecnológica para cubrir la demanda de profesionales y técnicos, ¿no es cierto? Pero siempre ese tipo de desempleo
Hay un desempleo que se llama friccional, que es el más sencillo, es la gente que cambia de lugar casi voluntariamente porque se muda, o porque estaba de novio con una chica que se mudó y entonces se va a traer a novio del otro lado, o porque no le gustó el laburo, porque se peleó con el jefe, bueno, por lo que sea. Claro. Hay alguno estacional, ¿no es cierto?, que en algunas estaciones, como en una provincia como en Argentina, como en Mendoza, la poda, la cosecha, requieren una demanda de mano de obra mayor en esos momentos, digamos, entonces hay más oferta de puestos de trabajo desde ahí. Pero le digo, me parece que en Argentina el que más influye es esto que se llama estructural, que es ese desacople entre lo que las instituciones, las empresas. Sí, Roberto, nos vamos a quedar con eso, ¿no? Con lo que es el desempleo estructural. Lamentablemente tenemos muy poquito tiempo, seguramente nos vamos a comprometer a invitarlo al piso de Distintos Parecidos para que podamos hablar no solo del desempleo estructural, el desempleo friccional, como bien usted lo mencionó. Gracias por esta comunicación y seguramente lo contactaremos en un nuevo Distintos Parecidos. Cuando quieran, a sus órdenes, y sobre todo no pierdan el ánimo, vayan, laburen, conozcan, miren la realidad, salgan fuera de las casas de estudio, vayan a la realidad. Gracias, Roberto. Bueno, era Roberto Robitman, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que sumaba su voz a Distintos Parecidos. No queremos cerrar este bloque sin olvidarnos acerca del rol de la empresa. ¿Qué sucede con los empresarios? De alguna forma podemos decir que abusan de estas personas que quizás son recién egresados o están quizás en los últimos años de carrera, no tienen experiencia. ¿Se abusa un poco de eso? Mira, decía Perón que la gente es buena, pero cuando se la controla es mejor. En la gestión anterior por ahí se tendió un poco a demonizar al empresariado y a un sector del empresariado, y nosotros tenemos que entender que las empresas, sobre todo las pymes, como hablamos al principio, son las que sostienen este país. O sea, las empresas con sus trabajadores y con la producción que generan, ¿no? Bien. El tema es que hay algunos empresarios que obviamente solamente tienen en vista el lucro y no el aporte que ellos pueden generar a la sociedad, y que en realidad tiene que ver con derechos laborales, ¿no? Que están consagrados en la Constitución Nacional, y que es tener las vacaciones pagas, la jubilación. Sí, que se celebre un contrato. Exactamente. Algo tan simple como Por un lado, primero, tenemos que empezar a sacarle un poco de cargas a los empresarios. Por ejemplo, si con el costo de los servicios hoy en día le estamos agregando una carga más al empresario y estamos impidiendo que pueda contratar más personal. Y por otro lado tenemos que controlarlos mejor, y sabemos bien, como hablamos entre todos, cuáles son los rubros que más hay que controlar. Entonces, por un lado, mayor control estatal, y por otro lado, más comunicación, más diálogo y bajar la carga, que no hablo del costo laboral que habla este gobierno, ni de las cargas sociales, sino que hablo de otro tipo de costos que desde el 2015 en adelante se han instalado, sobre todo el tema de los tarifazos. Concuerdo con el control a los empresarios, una realidad. Hay muchos empresarios que buscan su lucro, su bolsillo, y no piensan en el empleado y lo precarizan. Eso es una realidad. No creo que hay que irse al moreno de que patotea a los empresarios. Ni tampoco lo caputo y tener una sociedad offshore. Digamos, hay que tener un equilibrio ahí en el medio. Bueno, convengamos que el kirchnerismo, si podemos hablar de causa, estamos para 2 programas más. Pero yo creo que este gobierno lo que plantea es no bajar las cargas, sino la presión tributaria que tiene el empresario. Un empresario paga muchísimos impuestos. Una realidad. ¿Y en este gobierno se está apostando a la formación de por ejemplo, la formación en la empresa, ¿no? Decir, bueno, ingresa un joven a la empresa, ¿hay formación? Pasa que cada empresa, a ver, todo lo que es el mundo empresarial tiene sus propias reglas de juego, lamentablemente. A ver, lamentablemente, ¿por qué? Porque lamentablemente está quien se aprovecha de las mismas reglas, es así. Entonces, a ver, lo que hay que generar es, como decía ella, hay que generar un control estatal y un compromiso también de la empresa a que decir, che, no voy a decir que cuando yo mire para el otro lado vos hagas tal y tal cosa. Fundamentalmente con el tema de la empleabilidad. Bien. En lo que es la capacidad, a ver, las empresas, hay que irse a nivel mundial, o sea, las empresas saben brindar, las empresas conocen de lo que es brindar capacitaciones, y hay mismas empresas, las grandes empresas, brindan capacitaciones para después ingresar a la gente a trabajar. Lo que hay que generar es que logren hacer eso aquí en la Argentina, pero hay que brindar estructura también, que es lo que se está comprometiendo a hacer. Porque, a ver, traer la empresa y prometer, a ver, como te lo decía al principio, vos podés traer todas las empresas que quieras, ahora si no tenés a la gente capacitada para trabajar en las empresas, no va a funcionar de ninguna manera, ¿entendés? Y de alguna manera el sistema va a seguir circulando porque es una masa, ¿entendés? El sistema va y arrastra lo que venga. Bien. Entonces hay un compromiso de ambos lados. Me parece que es importante tener las prioridades, digamos, como Estado. Digo, nosotros como peronistas estamos completamente convencidos de que apostamos a la industria nacional
que creemos que las pymes son un factor determinante para nuestra economía y la búsqueda también de grandes empresas nacionales siempre ha sido un objetivo del peronismo para su desarrollo en los intereses nacionales. Pero digo, lo importante es tampoco creer que las empresas no son patronales de los trabajadores y pasan a ser socios del Estado, sino tener en claro cuál es el rol tuyo como Estado, que es un rol de control, que es un rol de saberte posicionar frente a quien es el vulnerable en la situación laboral, que es el trabajador. Y sobre todo, si uno quiere apostar a la producción interna, al desarrollo, no puede al mismo tiempo ahogar en tarifa a una pequeña empresa, porque ahí sí nos quedamos simplemente en el poder económico de las mega empresas nacionales o las empresas internacionales que vienen al país con objetivos que claramente están lejos del objetivo que cualquier Estado nacional tiene que tener. Para mí ese es uno de los puntos principales y creo, hablando concretamente de Mendoza, por ahí, que hablábamos con los chicos también en el corte, el tema de que en gastronomía hay una fuerte precarización, básicamente trabajo en negro, muy por arriba de cualquier posibilidad de entrar al trabajo en blanco. Cualquiera que sea joven lo sabe porque es un trabajo joven, claramente. El Estado provincial busca el desarrollo del turismo en la provincia, lo cual me parece algo excelente, ya hace obras y vemos crecer una Arístide de punta a punta, más linda, que al turista le va a llamar la atención, pero no ha salido a combatir que todos esos locales que hoy están lucrando de mejor manera porque tienen una mejor avenida, tienen un montón de trabajadores en negro que son jóvenes y que es ese trabajo joven del cual nosotros estamos hablando acá que queremos solucionar. Bueno, la prioridad no está puesta ahí, está puesta en que gane la provincia, gane la empresa y el joven siga precarizado. Bien, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Gracias, Juan Cruz Loyola, estudiante de Historia. La verdad que acabas de decir algo que bueno, es una demanda para el gobierno de la provincia. Florencia Moreno, estudiante de Comunicación Social, gracias por acompañarnos. Lucas Brusadín, estudiante de Administración de primer año, gracias por estar hoy. Y Agustín Galán, estudiante de Derecho en cuarto año. Bueno, desearles la mejor de la suerte. Gracias por acompañarnos en este Distintos Parecidos. No me quiero olvidar de Baidip, que me ha vestido en el día de hoy. Gracias por el look. Mañana vuelve Fer para continuar con la conducción de Distintos Parecidos. La verdad que ha sido más que interesante el debate en lo que tiene que ver con empleo joven. Me quedo con algunas cosas que tienen que ver con control estatal, fortalecimiento de las pymes y bueno, el trabajo para que comience a bajar el porcentaje del trabajo informal. Así que gracias por acompañarnos y nos encontramos mañana desde las 19 en un nuevo Distintos Parecidos por acá, por Señal U.